Teorema de Norton. Este teorema dice que cualquier circuito comprendido entre dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente, formado por una fuente de corriente y un resistor en paralelo, de forma que al conectar un elemento entre los dos terminales, la tensión que cae en él y la corriente que lo atraviesa son las mismas, tanto en el circuito real como en el equivalente. Veamos un ejemplo. El ejemplo trata sobre el efecto de la aplicación del teorema de Norton. El ejemplo dice hallar el equivalente de Norton en la resistencia RL. RL es RLoad o resistencia de carga. Como dice que hay que hallar el equivalente de Norton en la resistencia RL, lo que vamos a hacer será quitar el resistor RL y aplicar el teorema de Norton en estos terminales. Es decir, que vamos a trabajar con el área sombreada. El equivalente de Norton es una fuente de corriente la cual está en paralelo a un resistor. A esta fuente la llamaremos intensidad de Norton y a esta resistencia de Norton. Estos son los terminales A y B, los mismos del circuito real. Estas dos fuentes de voltajes la podemos convertir en una sola fuente. Esta es la fuente de mayor voltaje. El sentido de la tensión es el siguiente. Entonces aquí vamos a hacer una fuente que tenga ese mismo sentido, el de la fuente de mayor voltaje. La polaridad en la fuente de 12 voltios nos muestra este sentido para la tensión y la polaridad en la fuente de 4 voltios nos muestra este sentido para la tensión. Como esas fuentes están en sentido inverso conectadas en serie, se tiene que hacer una resta, es decir, 12 voltios menos 4 voltios, esto es igual a 8 voltios y ese será el valor de esa fuente. Ahora vamos a hallar el valor de la resistencia equivalente. Tenemos dos resistores que están conectados en serie, 6 ohmios y 4 ohmios. 6 ohmios más 4 ohmios son 10 ohmios. Por medio de la transformación de fuentes, este circuito lo vamos a transformar en este otro circuito. La resistencia será la misma, 10 ohmios. Y la fuente la vamos a hallar por medio de la ley de Ohm. La intensidad de Norton es igual al voltaje dividido entre la resistencia. El voltaje es el de la fuente de 8 voltios y la resistencia es el resistor que está en serie a la fuente de voltaje. 10 ohmios. 8 voltios entre 10 ohmios es igual a 0,8 amperios. Anotemos aquí ese valor. El efecto de la aplicación del teorema de Norton lo vamos a mostrar a continuación. Este resistor de 3 ohmios vamos a conectarlo entre los dos terminales A y B. Este resistor sería
el mismo resistor que quitamos al principio, que se llamaba RL o RLoad, resistencia de carga. En ese resistor vamos a hallar la caída de voltaje y también vamos a hallar la corriente que lo está atravesando. Para ello vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Esa ley de voltaje dice que la sumatoria de los voltajes de las fuentes es igual a la sumatoria de los voltajes en los resistores. Primero trazamos una ruta para la corriente. La sumatoria de los voltajes de las fuentes es sumar la fuente de 12 voltios y la fuente de 4 voltios. La polaridad de la fuente de 12 voltios indica que la tensión va en el sentido de la corriente. Por eso esa fuente se anotará como positiva. Y la polaridad en la fuente de 4 voltios nos muestra que la tensión está en sentido inverso de la corriente. Por eso irá negativa. Esto es igual a la suma del voltaje en los resistores o caída de tensión en los resistores. La caída de tensión en el resistor de 6 ohmios por ley de Ohm es la corriente que lo está atravesando multiplicado por su valor resistivo. Anotamos 6 ohmios que multiplica a la corriente I, más la caída de tensión en el resistor de 4 ohmios. Esa caída de tensión por ley de Ohm es la corriente que lo está atravesando multiplicado por su valor resistivo. Escribimos 4 que multiplica a la corriente I, más la caída de tensión en el resistor de 3 ohmios. Esa caída de tensión se halla con la ley de Ohm, multiplicando la corriente que atraviesa a ese resistor por el valor resistivo. Escribimos 3 que multiplica a I. 12 voltios menos 4 voltios es igual a 8 voltios. 6I más 4I más 3I es igual a 13I. Este 13 va a pasar del otro lado del igual dividiendo. 8 dividido entre 13 es igual a I. Eso quiere decir que I es igual a 0,615 amperios. Ahora procedemos a hallar el voltaje en el resistor de 3 ohmios. El voltaje en el resistor de 3 ohmios por ley de Ohm es la corriente que lo atraviesa multiplicado por el valor resistivo. La corriente es una corriente de 0,615 amperios multiplicado por la resistencia, que son 3 ohmios. El voltaje en el resistor de 3 ohmios es igual a 1.846 voltios. Ahora el resistor de 3 ohmios lo vamos a colocar en el circuito equivalente. La corriente que envía la fuente de corriente se va a dividir en estos dos caminos. El que nos importa es el que va a atravesar
a la resistencia de 3 ohmios. Para ello vamos a aplicar el divisor de corriente. La corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios es igual a la corriente total multiplicado por la resistencia equivalente. Todo ello dividido entre la resistencia por la cual va a pasar la corriente que vamos a hallar. La corriente total es la corriente de la fuente de 0.8 amperios. Anotamos 0.8 amperios multiplicado por la resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente es la resistencia de 3 ohmios en paralelo a la resistencia de 10 ohmios. Anotaremos de manera simbólica 10 ohmios en paralelo a 3 ohmios dividido entre el resistor de 3 ohmios, que es en el cual queremos conocer la corriente que lo está atravesando. Anotamos nuevamente 0,8 amperios. Estos resistores en paralelo se resuelven de la siguiente manera: 10 a la menos 1 más 3 a la menos 1 y todo el grupo a la menos 1. Anotamos aquí el resistor de 3 ohmios y procedemos a resolverlos con una calculadora. 0.8, abre paréntesis, 10 elevado a la menos 1 más 3 elevado a la menos 1, cierra paréntesis, elevado a la menos 1, dividido entre 3. Esto es igual a 0.615 amperios. Vamos a anotar 0.615 amperios. Esta es la corriente que circula por el resistor de 3 ohmios. Y la caída de voltaje en el resistor de 3 ohmios se halla mediante la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente que multiplica a resistencia. La corriente es de 0.615 amperios y la resistencia es una resistencia de 3 ohmios. El voltaje es igual a 1.846 voltios. Esta es la corriente y el voltaje que se halló en la resistencia de 3 ohmios del circuito real, y esta es la corriente y voltaje que se halló en la resistencia de 3 ohmios en el circuito equivalente. Ambos son iguales. Así se ha demostrado el efecto de la aplicación del teorema de Norton. Eso es todo.